Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a atrapar desde el primer segundo. Hoy vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una artista que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma. Pero, como a veces ocurre en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un camino de rosas. Vamos a desentrañar lo que parece ser la pesadilla que ha regresado para Demet Özdemir, y lo más importante, ¿qué hará ahora? Prepárense porque esta historia tiene giros inesperados. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque tenemos mucho más para ustedes. Demet Özdemir, para quienes quizás aún no la conocen tan a fondo, es esa increíble actriz turca que nos ha cautivado con personajes memorables en series como Erkencikus, donde su química con Can Yaman fue pura magia, o más recientemente con Doğduğun Kaderindir, donde demostró una profundidad interpretativa impresionante. Su sonrisa, su energía y su talento la han convertido en un ícono, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La hemos visto brillar en alfombras rojas, lanzar colecciones de moda, y ser la imagen de marcas importantes. Es sin duda una de las estrellas emergentes más brillantes de la industria. Sin embargo, el camino de la fama, como bien sabemos, está lleno de altibajos, y parece que Demet se enfrenta ahora a una situación que, para muchos, se ha convertido en su peor pesadilla. Hablemos de qué es exactamente esa pesadilla, que parece haber regresado. Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, o más bien, en su carrera y en la forma en que los medios y el público la han tratado en ciertos momentos. Uno de los aspectos que más ha generado controversia y, a veces, dolor en la vida de Demet ha sido la constante presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales. Desde sus romances más sonados, como el que tuvo con Can Yaman durante la grabación de Erkencikus, hasta sus relaciones más recientes, cada paso que da en su vida amorosa es analizado, juzgado y a menudo distorsionado por la prensa y por una parte del público en redes sociales. Lo que parece ser la pesadilla que ha regresado tiene que ver con la intensidad con la que se viven estos aspectos de su vida privada. En un mundo donde la privacidad es cada vez más un lujo, para una figura pública como Demet, cada relación, cada ruptura, cada posible nuevo amor, se convierte en un circo mediático. Y lo que es más preocupante, a menudo se le atribuyen intenciones o culpabilidades que no tienen nada que ver con la realidad, o que son simplificaciones burdas de situaciones complejas. Hemos visto cómo en el pasado, cada vez que Demet ha iniciado una relación, ha sido objeto de un escrutinio implacable. Si la relación va bien, hay quienes la critican por estar distraída, o por no enfocarse en su carrera. Si la relación termina, se le acusa de ser la causante, de ser inestable, o de buscar fama a través de sus parejas. El problema no es solo la atención, sino la toxicidad que a menudo rodea esta atención. Se crean narrativas, se inventan historias, y esto impacta directamente en su imagen pública, y lo que es más importante, en su bienestar emocional. En muchas ocasiones, las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans se dividen, se atacan mutuamente, y donde Demet se ve obligada a lidiar con un bombardeo de opiniones, a menudo hirientes, sobre su vida privada. Ahora, ¿por qué decimos que ha regresado? Porque recientemente hemos sido testigos de un resurgimiento de estas dinámicas. Tras un periodo de relativa calma o discreción en su vida personal, parece que una nueva situación amorosa ha puesto de nuevo el foco sobre ella. Y con ello han vuelto las viejas polémicas, las viejas especulaciones y, lamentablemente, la misma toxicidad que en el pasado. Hemos visto titulares sensacionalistas, comentarios desagradables, e incluso ataques directos a su persona y a sus decisiones. Esta situación es especialmente delicada porque afecta a una mujer que ha trabajado incansablemente para construir una carrera sólida y para ganarse el respeto de la industria y del público por su profesionalismo y su talento. Es frustrante ver cómo, a pesar de sus logros, su vida privada sigue siendo el principal foco de atención, eclipsando a menudo su trabajo y su esfuerzo. Entonces, ¿qué hará ahora Demet Özdemir? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta, aunque no la tenemos de forma definitiva, podemos inferirla a través de su trayectoria y su forma de ser. Demet ha demostrado ser una persona resiliente y con mucha fuerza. En el pasado, cuando se ha enfrentado a este tipo de situaciones, ha optado por diferentes estrategias. En ocasión
Ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público, enfocándose en su trabajo y apareciendo solo cuando es estrictamente necesario. Otras veces ha tomado un rol más activo defendiéndose de las acusaciones o aclarando ciertas informaciones a través de sus redes sociales o de entrevistas. Lo que es seguro es que no se quedará de brazos cruzados ante la injusticia o la difamación. Lo más probable es que veamos una combinación de estrategias. Por un lado, seguirá priorizando su carrera. La vemos constantemente en proyectos ambiciosos, demostrando que su pasión por la actuación es lo que la mueve. Es posible que use estos momentos de controversia como un impulso para trabajar aún más duro, para demostrar a través de sus personajes su valía y su compromiso. Por otro lado, es probable que mantenga una postura firme respecto a su privacidad. Si bien es una figura pública, también tiene derecho a su espacio personal. Podríamos verla hacer declaraciones más contundentes si la situación lo amerita, estableciendo límites claros y defendiendo su derecho a vivir su vida sin el constante juicio de los demás. Su equipo de prensa, sin duda, estará trabajando para gestionar la imagen pública y para contrarrestar las narrativas negativas. Además, es importante considerar el apoyo con el que cuenta. Demet tiene una base de fans muy leal y apasionada que la defiende a capa y espada en redes sociales. Es posible que este apoyo sea un pilar fundamental para ella en estos momentos y que vea en sus verdaderos seguidores una fuente de fortaleza. También es probable que busque el consejo y el apoyo de su familia, amigos y colegas cercanos. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo el público reacciona a estas situaciones. A veces la intensidad de la crítica puede ser abrumadora, pero también existe una conciencia creciente sobre la importancia de la salud mental y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. Esperamos que esta conciencia se traduzca en un trato más empático y respetuoso hacia Demet y hacia todas las personalidades que se encuentran bajo el escrutinio público. Lo que debemos recordar es que Demet Özdemir es una persona, una artista con emociones, con sus propios desafíos y aspiraciones. Detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay una mujer que busca ser feliz y que tiene derecho a cometer errores, a amar y a ser amada sin ser juzgada constantemente. Esta pesadilla que regresa, no es solo un problema para ella, sino que es un reflejo de cómo la sociedad a veces tiende a infantilizar, juzgar y hasta destruir a las figuras públicas, especialmente a las mujeres, basándose en especulaciones y chismes. Quizás la lección que podemos extraer de todo esto es la importancia de separar la vida profesional de la vida personal, de valorar el talento y el esfuerzo de un artista por encima de los detalles de su intimidad. Demet ha construido una carrera impresionante y su legado debe basarse en sus interpretaciones, en su dedicación y en su impacto en la industria, no en los vaivenes de su vida sentimental. ¿Qué hará ahora? Seguramente seguirá brillando. Seguirá trabajando en proyectos que la apasionan, seguirá evolucionando como actriz y como persona. Lo hará probablemente con la misma gracia y determinación que la caracteriza, pero quizás con una mayor sabiduría adquirida a través de estas experiencias. Aprenderá a navegar estas aguas turbulentas con la fortaleza que la define, y esperamos que con el tiempo, la atención mediática se centre más en su extraordinario talento y menos en las invenciones sobre su vida privada. Es posible que veamos a Demet tomar decisiones más estratégicas sobre con quién comparte su vida y cómo lo hace, aprendiendo de las lecciones del pasado. Quizás opte por un enfoque aún más privado, o quizás decida ser más abierta y transparente, pero siempre marcando sus propios límites. Lo que es innegable es que su capacidad de recuperación y su profesionalismo la sacarán adelante. Estamos ante un momento crucial para ella, donde la resiliencia será su mejor aliada. La industria del entretenimiento turco es intensa, y la vida de sus estrellas está bajo un microscopio constante. Sin embargo, los artistas que logran trascender son aquellos que no solo tienen talento, sino también una gran fortaleza interior y la capacidad de no dejarse definir por las opiniones ajenas. Demet Özdemir ha demostrado tener ambas cualidades. Así que, para resumir, la pesadilla de Demet Özdemir, esa presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal, ha regresado. ¿Qué hará? Seguirá enfocándose en su carrera, defenderá su privacidad con firmeza, se apoyará en sus seres queridos y en su leal base de fans, y continuará evolucionando como artista. Lo hará con la fuerza y la gracia que la caracterizan, y estamos seguros de que saldrá fortalecida de esta situación. Su camino seguirá iluminado por su talento, y esperamos que la gente empiece a reconocer y valorar más ese aspecto de su vida que el de sus relaciones.
Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que la prensa y el público son demasiado invasivos con la vida de las celebridades? ¿Qué consejo le darían a Demet en este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.